qué privilegio, ya estamos terminando esta jornada. Estuvimos algunos días compartiendo, abriendo la palabra, y en este sábado hermoso llegó el momento de despedirnos con un mensaje de Dios, pero sin duda en algún otro momento volveremos a encontrarnos para seguir compartiendo. Hemos repasado los últimos incidentes de la vida de Jesús, donde hemos estudiado vidas de personajes que tuvieron encuentros, que tuvieron miradas, que se conectaron con Jesús, que tuvieron oportunidades. Unos las aprovecharon, otros no. Y aquí quizás viene la primera pregunta de esta mañana. ¿Iremos a aprovechar las oportunidades que Dios coloca delante de nuestras vidas? Ese encuentro de la tumba, ¿verdad? El encuentro de la tumba nos enseña cuán importante es ejercer la fe. Juan no necesitó entrar para creer, pero también cuán importante es la certeza y la convicción de ver. Pedro necesitó palpar, necesitó quizás tocar los lienzos, el experimentar a través de la palabra, el conocer a Dios. Pero qué lección nos enseña María, ¿verdad? Después que se retira Pedro y Juan, afuera de la tumba, cargada de miedo, preocupaciones, llena de incertidumbre, de tristeza, y que quizás puede ser la realidad de muchos de nosotros, porque en este miedo enfrentamos tristeza, enfrentamos incertidumbre respecto a la vida, hay nostalgia, hay desesperanza. Es la triste realidad de la vida. Pero en esa tumba vacía y ante el pesar que sentía María, Jesús sale del lugar para mirarla. Sale del lugar de esa tumba, seguramente para inclinarse, para levantar su mirada, para conectarse con María, para abrir la esperanza ante sus ojos, para decirles, esa tarde quizás, o esa mañana, que sus ojos estaban viendo a aquel que había vencido la muerte y que ahora todas las promesas dadas a sus discípulos y a ella serían cumplidas, porque la resurrección de Jesús es la garantía de todas las promesas que Jesús hizo. Qué lindas conclusiones podemos extraer del encuentro de aquella tumba. Y si tuviésemos que repasar los días, nos encontramos con un Jesús que miró a Pedro, y cuando ese Pedro oyó cantar el gallo, seguramente ese gallo le hizo recordar las palabras de Jesús, pero más que recordar las palabras de Jesús, lo hizo reaccionar para que pudiese quizás mirar y lograr encontrarse con Jesús. Porque desde esa perspectiva necesitamos mirar. Jesús no les dijo que el gallo cantaría para que en su vida hubiese remordimiento, para que en su vida estuviese ese pensamiento de fracaso, sino que le dice que el gallo cantaría para que reaccionara, para que pudiese buscar la mirada de Jesús. Y cuando Jesús lo miró, encontró perdón, encontró esperanza, encontró oportunidad. Y nos encontramos en la crucifixión. Y ahí está Jesús. Y ante la desesperación de ese hombre, al reconocer y al decir que Jesús ningún mal ha hecho, pero él justamente padece, le dice a Jesús, acuérdate de mí. Y la mirada de Jesús va acompañada de unas palabras maravillosas. Porque en el último momento de la vida de ese ladrón, Jesús lo mira con compasión y ternura y le dice, estarás conmigo. Y anoche en esa tumba vacía terminó mirando a María
y en la nostalgia, en el llanto y en la desesperación, Jesús secó sus lágrimas al decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Las lecciones de los últimos momentos de la muerte y la resurrección de Jesús. Acompáñame en la lectura de la Biblia. Juan capítulo 20. Vamos a abrir la Biblia. Versículo 19, y el relato continuó. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, primer día de la semana, dice la historia, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dice que llegó Jesús y puesto en medio de ellos, dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Al decir esto, sopló. Aquí me quiero detener. Anoche yo les dije algo. Anoche yo le dije que Jesús descansó el sábado porque estaba contemplando la recreación de la redención del hombre. Cuando Dios descansa el séptimo día de la obra de sus manos, descansa para entrar en esa contemplación, en esa relación de la creación de sus manos. Lo único que Dios creó con sus manos fue el hombre y plasmó su imagen en él. El pecado, el diablo, usurpó del hombre la imagen del Creador. En la cruz, Cristo nos reconcilió con el Padre y la imagen del Creador nuevamente expuesta delante de nosotros. La Escritura dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria a la imagen a través de la acción del Espíritu Santo, así lo dice Pablo. Y mira, el texto bíblico dice que Jesús sopló. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hace con la materia inerte? ¿Qué dice el Génesis? Sopló. ¿Y qué fue el hombre? Un ser viviente. Y esa expresión sopló es ruaj, que es espíritu, y es la misma expresión del neuma que utiliza Jesús aquí, es el espíritu, pero aquí Jesús hace relación al Espíritu Santo y dice así: y recibid al Espíritu Santo, a quien dice, y a quien perdonéis pecados, les serán perdonados, y a quien los retengáis, les serán retenidos. Ahora Jesús los comisiona, los llena del Espíritu Santo y los comisiona. Era una primicia. Más adelante ustedes ven que en el libro de Hechos son todos llenos del Espíritu Santo. Era una evidencia del poder de Dios. El libro de Juan concluye así, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora comienza algo extraordinario. Ahora comienzan a cumplirse las promesas de Dios, porque yo les acabé de introducir de que en la resurrección se garantizan el cumplimiento de todas las promesas. Y miren lo que comienza a ocurrir ahora en la vida de los discípulos. Acompáñenme al libro de Hechos. Vamos a abrir la Biblia. Libro de Hechos, capítulo 1. Dice así. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice: en el primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento, dice, por el Espíritu Santo a los apóstoles
que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. No salgáis de Jerusalén, dijo Jesús, sino esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunidos se preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó con sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar. Y cuando llegaron, subieron al aposento alto. Y ahí quedaron. Jesús les dice: van a recibir poder de lo alto y entonces seréis testigos. Esperen la promesa. Se despide y se va al cielo para ser entronizado y comenzar el ministerio celestial, ¿verdad? El ministerio de intercesión en el cielo. Vamos a descubrir ahora cómo Jesús y cómo estos discípulos comenzaron a ser testigos del cumplimiento de cada una de las promesas de Jesús. Acompáñenme con la Biblia. La última noche con sus discípulos, antes de ser tomado prisionero y antes de ir a la cruz, Jesús deja 4 grandes promesas a sus discípulos. Primero, Juan capítulo 13. Ahora su Biblia, Juan capítulo 13. Después de esa cena, ¿verdad? Esa cena donde Jesús le cambia el sentido a la celebración de la Pascua. La Pascua celebraba la salida de la esclavitud de Egipto y apuntaba hacia la venida de un Mesías, un restaurador. Recuerden que en la salida de Egipto esa noche se sacrificó un cordero, ¿verdad? Y se pintó el dintel de la casa. Símbolo de Cristo. La celebración de la Pascua simbolizaba la salida de la esclavitud de ese pueblo y apuntaba hacia la venida de un Mesías. Era la salida hacia el recorrido de una promesa de una tierra nueva. Mira lo que incluía la Pascua. La salida de la esclavitud, una promesa de una tierra nueva y la venida de un Mesías. Esa noche Jesús le cambió el sentido a la Pascua. Al cambiar los emblemas del vino y del pan, o del jugo y del pan, ya esa Pascua no celebró la salida de la esclavitud de Egipto, sino que Jesús ahora, y a través de esa cena, podemos celebrar la salida de la esclavitud del pecado. Y ya no apunta hacia la venida del Mesías, sino que cuando Jesús dijo: no lo comeré y no lo beberé más con ustedes hasta que venga en mi reino, apunta hacia la venida de un rey, del soberano, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya no apunta hacia una tierra prometida donde fluiría leche y miel, sino apunta hacia el reino y el establecimiento eterno de Dios. Un mundo restaurado. Esa noche, después de esa cena, en un momento íntimo con sus discípulos, Jesús coloca la primera enseñanza
La primera promesa, el primer pilar que sostendría la iglesia hasta los días de hoy. Capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y que también améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Hasta ese momento los discípulos todavía no tenían claridad del plan eterno de Dios, del plan de salvación, de la misión de Jesús. Muchos de ellos pensaban aún en un reino y en un establecimiento de un rey terrenal, de un caudillo. Hasta antes de la cena, muchos pensaban quién iba a ser el primer ministro o el más importante en el reino. Jesús dice, el mundo conocerán que han estado conmigo si están dispuestos a amarse. ¿Qué ocurrió en el libro de Hechos? Acompáñenme. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Lee ahora el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y cuando leemos el contexto del capítulo 1 y el capítulo 2, logramos entender que estuvieron más de 120 días juntos, estableciendo relaciones bajo el principio del amor. Y no fue fácil. Cada uno con una visión diferente, cada uno con impresiones distintas, pero quizás tuvieron que ponerse a cuentas, tuvieron que dialogar, tuvieron que buscar puntos en comunes, porque cada uno tenía su parecer, tuvieron que buscar la unidad, tuvieron que buscar la identidad, y solo así lograron ser un cuerpo y establecer la iglesia de Cristo. Ellos dieron y dieron cumplimiento a esta promesa. Lograron ser discípulos cuando aprendieron a vivir en amor. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad egoísta. Vivimos en una sociedad individualista. Esta es la realidad de este mundo. Es triste, pero es así. Donde este principio que establece relaciones, el principio del amor, se hace cada vez más, se diluye, se hace complejo. Pareciera que hoy el concepto de cuerpo no es tan así. Necesitamos entender. La iglesia debe ser un cuerpo que se establece bajo el principio del amor. Cuando leo el libro de Hechos y encuentro que 120 días en un lugar, después de oración, de diálogo, de estudios de la palabra, llegaron a estar unánimes juntos. Eso solo lo logra el principio del amor. Cumplimiento. Segundo cumplimiento, acompáñenme. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Versículo 15 en adelante, dice la palabra de Dios: y si me amáis, dice Jesús,
y guardareis mis mandamientos, yo rogaré al Padre que os dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Mire lo que dice el libro de Hechos. Acompáñenme. Hechos 1, versículo 4 dice así: no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Cuando Jesús les dice estas palabras, ellos recuerdan el incidente de aquella noche y recuerdan esa promesa. Su mente se traslada a ese momento después de haber cenado al huerto. Y recuerdan las palabras de Jesús: si ustedes me aman y guardan los principios que les he enseñado, el Padre enviará el Espíritu Santo. Y luego les reitera, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Dónde está el cumplimiento? Capítulo 2. Lea conmigo el capítulo 2, versículos 2 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. De repente vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas, y todos, dice, sin excepción, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Segundo cumplimiento. Dios no falla. Dios lo que promete cumple. Estos hombres experimentaron y fundaron una iglesia bajo el principio del amor. Estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Tercera promesa. Acompáñenme. Capítulo 15 del libro de Juan. Lea el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, separado de mí, nada podéis hacer. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 46 y 47. Y perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo un favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia a todos los que debían ser salvos. Tercer elemento, tercera promesa. Tercer principio que el Señor necesitaba establecer en la vida de estos hombres y de la iglesia. Primero les dice que necesitaban ser hombres y mujeres que establecieran una iglesia bajo el principio del amor. Así serían reconocidos como discípulos de Él. Segundo, que necesitarían ser llenos del Espíritu Santo para hacer la tarea. Tercero, que necesitarían aprender a depender de Dios. La vid, la parábola de la vid, era simplemente una parábola, una figura de la dependencia. Habla de los frutos, habla de la misión, pero todo eso es consecuencia de la dependencia. Y cuando vemos el resultado final y lo que ocurre en Hechos, y finalmente los textos que leímos, estamos hablando de la perseverancia
de la dependencia de la palabra, de la dependencia de estar juntos como iglesia. Dice que perseveraban, estaban unánimes, iban al templo, alababan, adoraban. Había una dependencia en la comunión, en el todo. Cumplimiento de esa promesa. Cuando miramos el libro de los Hechos, vemos cumplimiento a cada una de las promesas que Dios dio a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículos 16 y 17, lea conmigo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, dice Jesús, para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Después de ese mensaje de Pedro poderoso, dice así, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Versículos 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 47, y alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a su iglesia a los que debían ser salvos. Otra promesa cumplida, la predicación del Evangelio. Y si tú vas al libro de Hechos, capítulo 8, vemos cumplimiento de la promesa hecha en el capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tú puedes ver en el capítulo 8 las conversiones de Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué tan exacto? ¿Por qué tan preciso? Porque Dios quiere mostrarnos que Dios no falla, que sus promesas se cumplen. Y que la resurrección es la gran garantía para decirnos que así como se cumplieron las promesas en Cristo, y así como en los días de los apóstoles se cumplieron las promesas dadas por Cristo, y así como ante nuestros ojos se están cumpliendo las promesas y las profecías escatológicas, se cumplirá la gran promesa, la gran esperanza de ver a Cristo regresar. La última promesa de Jesús a sus discípulos. Lea conmigo. Juan capítulo 14. Y la Biblia dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabréis a dónde voy, y sabréis el camino. La última promesa dada por Jesús a sus discípulos. Aquella noche, la promesa más hermosa. Aquella noche, la quizás más trascendente, la más importante, la que quizás en los días de los apóstoles no se cumplió, pero que estuvieron ellos a vivir como que si en sus días se hubiese cumplido. La diferencia entre los apóstoles y nosotros es que nosotros estamos más cerca de verla hecha realidad. La resurrección de Jesús es la garantía de que la segunda venida se cumplirá más pronto de lo que tú piensas. Era la que tendría vida,
Esta era la promesa que mantendría con vida a los discípulos. Esta era la promesa que de alguna manera detonaría todas las otras. Si había que ser lleno del Espíritu Santo es porque habría que alcanzar la segunda venida. Si había que predicar el Evangelio y alcanzar a todo el mundo en la época de los apóstoles, era porque había que alcanzar la segunda venida. Si había que esforzarse en amar incluso a aquel que hace daño a uno, era porque había que alcanzar la segunda venida. La meta, el desafío, era la restauración de todas las cosas y el establecimiento del reino eterno de Dios. ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde están puestas tus prioridades? Cuando miramos la realidad social, cuando miramos la realidad política, la economía de hoy, cuando miramos el mundo de hoy desde una perspectiva bíblica profética, ¿qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué nos enseña el mundo de hoy? Puedes enseñarnos dos cosas. La primera, puede enseñarte de que la promesa, entre comillas, de una segunda venida se diluye en el tiempo. Y puede hacerte creer que el mundo está lleno de oportunidades para hacerte creer una falsa expectativa, una falsa realidad y un falso futuro. Pero hay una segunda posición si es que aprendes a mirar desde una perspectiva bíblica profética. De que este mundo no da para más. Y de que lo que vemos es simplemente el cumplimiento de lo que Dios dijo que ocurriría previo a su venida. ¿Cómo vamos a mirar este mundo? Es en este contexto, así tal cual como estás viendo el mundo, en que yo necesito hacerte una invitación esta mañana. Apreciada iglesia, necesitamos levantarnos y mirar al cielo. Necesitamos renovar nuestra esperanza en esa gran promesa de la segunda venida. Necesitamos abrazar con fuerza la promesa de que Cristo viene pronto. Las profecías de la segunda venida de Cristo tienen dos grandes realidades. Y brevemente quiero mencionártela. La primera gran realidad de la venida de Jesús es la realidad de un mundo caído. Acompáñame en la Biblia, segunda de Timoteo, lee conmigo. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber que en los últimos tiempos, en los tiempos del fin ahora, mira lo que describe la Escritura. Vendrán tiempos peligrosos. Hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Un mundo, la realidad de un mundo caído. Segunda de Tesalonicenses, si me acompañas y lees conmigo. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, con respecto a la segunda venida, mira, más claro aún, y nuestra reunión con el Señor. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. No vendrán sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este conflicto entre el bien y el mal, el enemigo lo único que procura
es hacerte creer que tú eres tu Dios. Porque así quiebra la comunión con Dios. Te desvía de la adoración. Y Él se sienta en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y escucha bien, ocupando el tiempo de Dios. Y a veces tú y yo no nos damos cuenta. Un mundo caído. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Versículo 13 en adelante, del 12 en adelante, cuando se abre el sexto sello, alrededor del año 1844 en adelante, la Biblia dice, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis capítulo 12 describe que el dragón es el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Entonces mira, y vi salir de la boca de Satanás, de la bestia y del falso profeta, la bestia. Es un poder político religioso, más religioso quizás, y el falso profeta es el falso protestantismo. Es la realidad que vemos hoy en día, ese protestantismo que renunció a la verdad. Se unen en el tiempo del fin. ¿Para qué? Para ir en contra de aquellos que tienen la responsabilidad de llevar al mundo un mensaje. En 1844, cuando Dios levanta un movimiento profético, Apocalipsis capítulo 10, Daniel capítulo 8, versículo 14, ¿verdad? Al finalizar las 2300 tardes y mañana, cuando Dios levanta un movimiento profético que tiene una misión profética, Apocalipsis 14, versículo 6, de pregonar al mundo un mensaje de los tres ángeles. El diablo levanta un mensaje de los tres espíritus inmundos para confundir y para distorsionar esa verdad. El mundo viene en decadencia. Apocalipsis capítulo 17 dice así. Versículo 3, me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre muchas bestias escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en sus manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra. El último gran engaño del diablo. La distorsión de la verdad a través de una religión a la carta. El mundo en decadencia. ¿Cómo estás mirando el mundo? ¿Acaso está lleno de oportunidades? Cuidado, porque puede ser una falsa realidad. Dijimos que la profecía de la segunda venida tiene 2 grandes elementos. Desde una perspectiva bíblica ya vimos que la primera es la realidad de un mundo caído, pero la segunda es la realidad de una iglesia que se levanta. El mundo cae, la iglesia se levanta. Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuál es la iglesia que se levanta? Apocalipsis capítulo 12, versículos 17 dice: entonces el dragón, ya vimos quién es el dragón, ¿verdad? Se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra la descendencia. Y aquí está la iglesia, ese pueblo remanente, ese pueblo que al fin de la historia tiene que levantarse y se está levantando. Tiene 2 características claras y definidas. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la iglesia que se levanta. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Cuál es el mensaje de esta iglesia? Este mensaje, la iglesia tiene un mensaje triangelical, ¿verdad? Ahí está, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo ángel ha caído, Babilonia. Y el tercer ángel, si alguno adora a la bestia o su imagen. Esta iglesia se levanta, predica, enseña, anuncia un mensaje. Pero es mucho más que eso. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Esta iglesia se levanta con el poder de Jesús y dice que al final, cuando se desarrollen los eventos que estamos viendo, en ese conflicto entre el bien y el mal, dice, peleará contra el cordero, el dragón, y el cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él. Escucha bien. En el tiempo del fin hay una iglesia que está con el Señor. Hay una iglesia que se levanta, que tiene características definidas, que cumple con el mensaje que tiene que entregar al mundo. Por esa iglesia pelea. ¿Quién pelea? El Cordero. Porque lo dice la Escritura. Pelearán con el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que están con él son llamados fieles y elegidos. ¿Y quiénes son estos? Vamos al libro de Daniel. Porque tiene que quedar claro cuál es la iglesia que se levanta. ¿Y quiénes son estos? Daniel capítulo 12 dice, versículo 1, que Miguel, ¿quién es Miguel? Miguel es Jesús. Miguel es el nombre de batalla de Jesús. Mira, Miguel, el príncipe de los ejércitos del cielo, que está de parte del pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Daniel. Desde una perspectiva escatológica, el pueblo de Dios, esos que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, mirándose el tiempo del fin, dice, será tiempo de angustia. ¿Cómo está este mundo? En decadencia, el cual nunca hubo, desde que hubo gente hasta entonces. En ese tiempo, en este tiempo, será liberado tu pueblo. Y mira el verso 3. Los entendidos. Los fieles y verdaderos, los que están ahí con el Cordero. Aquí se reconocen también como los que son entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los conocedores, los que estudian la palabra, los que anuncian la verdad. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y enseñarán la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son estos y qué hacen? Estos son los que terminan la tarea. Apocalipsis capítulo 18, después vio otro ángel descender que alumbró con gran poder y que anunció que ha caído Babilonia. Versículo 4, y decían, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. La segunda venida tiene dos grandes realidades: un mundo en decadencia, como te lo acabo de demostrar bíblicamente, y una iglesia que se levanta con un mensaje de volver este mundo a poner su mirada en las cosas de Dios. Cuando este pueblo, que son los entendidos, que resplandece en Apocalipsis 18, se levantan al fin de los días para restaurar la verdadera adoración y para restaurar el valor de la palabra de Dios. Esa iglesia, ese pueblo, esas son las señales. Esas son los dos grandes elementos que anteceden a la gran venida de Jesús. Cuando miramos el capítulo 14 de San Juan, cuando miramos las palabras y las leemos con detención, podemos resumir que los versículos del 1 al 4 se resumen en esa expresión, vendré otra vez. La expresión vendré otra vez caló en su mente y en el corazón de los discípulos. 1845 veces aparece la promesa de la segunda venida.
Jesús deja claro: aquellos que pretendan ser sus seguidores, que Él vendrá. 3 verdades de la segunda venida, y con esto concluimos. La primera verdad: la esperanza de la segunda venida es una esperanza positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la segunda venida no es un resultado del miedo, del pánico, de la catástrofe, de la falsa gracia, de los predicadores violentos que atemorizan a las personas. No, la segunda venida, escucha bien, la segunda venida es porque existe hoy esperanza, tiene relación con la seguridad de la palabra. Por eso es que Jesús les dijo esa noche a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, que el mundo no los confunda, que el mundo no los engañe, que el mundo no los atrape. Vendré otra vez. Queridos amigos que nos acompañan en esta mañana, en esta tarde ya, la esperanza de la segunda venida es una esperanza positiva, es real, se fundamenta en la palabra y en el cumplimiento de los hechos que vemos en el pasado y en el presente. La esperanza de la segunda venida es la gracia salvífica que está abierta ante nuestros ojos. La esperanza de la segunda venida está vigente para que tú hoy tengas la oportunidad de mirar el mundo de una manera distinta. Este mundo viene cayendo. Viene cayendo. No caigas con el mundo. Sé parte de esa iglesia que se levanta. Sé parte de esa iglesia que comienza a poner su mirada al cielo. Porque así como este mundo viene cayendo, esta iglesia se está levantando para encontrarse con su rey, con el rey y señor del universo. No se turbe vuestro corazón, que el mundo no nos confunda. Abracemos las promesas de Jesús. Abracemos esta gran esperanza. Vivamos para esperar a nuestro gran Dios. Segunda lección. Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Este no es tu lugar. Este mundo no es tu hogar. No. Tu hogar, escucha bien, tu hogar es un lugar distinto, un mundo recreado, y ayer te lo leí, donde ya no habrá más llanto, dolor ni muerte, donde todas las cosas son hechas nuevas, donde tendremos la oportunidad de estar con Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús tiene algo lindo para ti, porque antes de un mundo restaurado tendrás una estabilidad en el cielo. Jesús dijo esa noche a sus discípulos: tranquilo, no se turben, no se confundan con el mundo. Voy a preparar un lugar para ustedes. Tú no eres de este mundo. No lo eres. Nacimos en este mundo. Un mundo corrompido. Pero no era el mundo que Dios había creado. Hay un lugar en el cielo para ti. Escucha bien, hay lugar. No pierdas la oportunidad de llegar a ese lugar. No pierdas la oportunidad de disfrutar lo que Dios tiene para ti. Escucha bien. El sacrificio de Cristo en la cruz solo tendrá valor si tú llegas a ocupar ese lugar. Escucha bien, la tumba vacía solo tendrá valor si tú llegas a ocupar ese lugar. Si no, todo es en vano. Todo es en vano.
No pierdas la oportunidad de disfrutar lo que Dios tiene para ti. Hay un lugar en el cielo que te espera. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿quieres irte al cielo? ¿Quieres disfrutar de ese lugar maravilloso? Pon tu mirada hoy en las cosas de Dios. No dejes que este mundo te envuelva. No. Aprovecha las oportunidades que Dios tiene para ti. Las promesas se cumplieron. Los discípulos murieron, descansaron, confiados en que el Señor vendría. Y cuando el Señor venga, resucitarán y se encontrarán cara a cara con Él. Estamos más cerca de la venida de Jesús. Anímate. No pierdas esta oportunidad. El lugar que Dios tiene para ti es mejor que cualquier lugar que tengas en este mundo. ¿Estás dispuesto esta tarde a decir, Señor, yo quiero estar en ese lugar? ¿Quieres levantar tu mano ahí donde estás y decir, Señor, yo no quiero perder la oportunidad de disfrutar de ese lugar que tú tienes para mí? Ese lugar va acompañado de tantas cosas bellas, de tantas promesas maravillosas. No te pierdas esa oportunidad. Acepta a Jesús como tu Salvador. Mira la cruz. Mira esa tumba. Son la garantía de que se cumplió todo para que tú tengas la oportunidad hoy de ser redimido. Pero ¿sabes qué? El cielo no tan solo es para ti. Tú estás en tu hogar. Y quizás ahí en tu hogar estás con más personas. Quizás estás solito en tu habitación, pero está tu familia, está mamá, está papá, está tu hermano, no sé. O a lo mejor estás solito en casa, porque vives solo, pero tienes familia. Tienes padres, tienes madre, tienes hermanos, tienes sobrinos, tienes nietos. Déjame decirte que el cielo no es tan solo para ti, porque Jesús les dijo esa noche a sus discípulos, primero, no tengan temor del mundo, no se confundan con el mundo, yo vendré. Amén. Hay seguridad de su esperanza, hay seguridad de su retorno. Segundo, hay un lugar para ustedes. Tranquilo, iré a preparar un lugar para ustedes. Pero hay una tercera gran verdad. Y el texto dice así, muchas. No son pocas. El texto dice en el capítulo 2, y en la casa de mi Padre, muchas. Y vuelvo a repetir, no pocas, muchas moradas hay. El cielo, amigos, apreciados hermanos, el cielo es un lugar para todos. No tan solo para ti. El cielo es un lugar para todos, todos los que están en tu casa, todos los que están en tu familia. No puedes irte al cielo solo. También hay un lugar para tu mamá, para tu hermano, para tu sobrino, para tu nieto. También hay un lugar para aquel que está cerca tuyo. No pretendas irte al cielo solo. Lucha, busca,
Y todo aquel que busca encuentra. El cielo es un lugar para muchas personas, porque Jesús murió por todos. Y así como hoy tú que llevas tiempo en la iglesia, así como hoy tú que estás recién conociendo de la iglesia, ambos tenemos la responsabilidad de ir en busca de muchos otros. Porque el cielo no es tan solo para ti. El cielo es un lugar para todos. Hay espacio suficiente. Hay espacio suficiente para que todos podamos disfrutar del cielo. ¿Estamos dispuestos a ir en busca de uno más para llevarlo al cielo? ¿Por qué no tan solo hay un lugar para ti? Hay un lugar para un hijo, hay un lugar para una hija, hay un lugar para un padre, para una madre, hay un lugar para un nieto, hay un lugar para un sobrino. Y esa es tu responsabilidad. Entonces, mira, necesitamos terminar esta tarde tomando la decisión. Tomando la decisión de aceptar que el Señor viene pronto. Tomando la decisión de querer estar en ese lugar que el Señor preparó para mí. Y tomando la decisión de salir a buscar a otro. Porque el Señor construyó no tan solo para mí, sino que construyó un lugar para muchos otros. Mientras el mundo se cae, la iglesia se levanta para restaurar la verdad, para anunciar un mensaje y para buscar personas para ir a vivir en el reino de Dios. El Señor dice así: bienaventurados los que guardan las palabras de las profecías. El Señor dice: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sean sus obras. El Señor dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 dice: cuando se abrió el séptimo sello es la venida de Jesús, dice, y hubo silencio por media hora en el cielo. Ese silencio en el cielo es porque Cristo dejó de interceder. Y si hay silencio en el cielo, es porque el santuario se desocupó. Y si el santuario del cielo se desocupó, escucha bien, es porque Cristo salió del santuario con sus ángeles. Y si el cielo está vacío, es porque Cristo viene a su encuentro. Es porque Cristo viene a tu encuentro. Porque Él viene a buscarnos. Pronto habrá silencio en el cielo. Pronto Cristo saldrá del santuario con sus ángeles y vendrá por nosotros. Que eso pueda ser una realidad. Que ese silencio es la segunda expresión de ese consumado es. Todo estará terminado. Que Dios nos bendiga. Que Dios te guarde. Que podamos hoy decidir abrazar con fuerza esa esperanza, porque es real. Que podamos hoy decidir estar ahí, porque Dios tiene un lugar para mí. Y que podamos salir a buscar a otro, porque hay muchas moradas para muchas personas. Este mundo cae en tinieblas, pero tú y yo que somos la iglesia nos levantamos dentro de las tinieblas
para alumbrar con esperanza. Que Dios te bendiga, que sea un hermoso sábado, que puedas disfrutar de Dios, que puedas disfrutar de tu familia, pero que puedas disfrutar y abrazar esta esperanza. Cristo viene pronto. Que Dios te guarde. Querido Dios, gracias porque tu palabra habla a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nos da discernimiento. Gracias porque tu palabra nos muestra una realidad y una inminente venida, Señor, de un reino maravilloso, de una manifestación gloriosa de tu retorno. Ven, Señor Jesús, ven pronto con nosotros. Desde ya, Señor, anhelamos disfrutar de ese lugar especial que tienes para disfrutar junto a ti por la eternidad. Bendice nuestras vidas, nuestras familias. Ayúdanos a abrazar esta esperanza, ayúdanos a vivir esta esperanza. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para disfrutar de ese lugar especial. Pero coloca en nuestro corazón el deseo de salir siempre en búsqueda de alguien más. Porque hay muchos lugares en el cielo para muchas otras personas. En el nombre de Jesús. Amén.